Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bienvenidos a una tarde con Dios. Hablemos del entendimiento. El entendimiento permite a la persona ponerse en contacto con el mundo como realidad, captando su estructura y significado. Estamos en medio de una generación que está bajo mucho estrés. Los problemas económicos, la familia, las deudas, las hipotecas, las rentas, pagos. Todo este tipo de cosas exige mucho de las personas y a su vez provoca que las personas estén bajo una presión muy grande. Y cuando las personas llegan a casa, están al límite de sus fuerzas. Eso está impidiendo que demos un vistazo y tomemos el tiempo para contemplar nuestra vida y hagamos un análisis de ella. Una persona debe tomar el tiempo y analizar sus acciones y aprender de ellas, para no repetirlas y a su vez hacer cambios o mejoras en su vida. En Proverbios 26:11 dice: como el perro vuelve a su vómito, así es el insensato que se obstina en su insensatez. En 2 de Pedro 2:22 dice: pero les ha acontecido conforme al acertado proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso solo significa que las personas cometen un error y repiten ese error una y otra vez. Bien dicen, tropecé de nuevo con la misma piedra. Hace algunos años tenía un compañero que se veía que su carácter era muy fuerte y áspero. Un día nos pusimos a platicar y él me contó que tenía 7 hijos. Y en realidad era muy joven, así que en esos días tuve un sueño con él. En el sueño lo miraba peleando con una mujer y de repente él dio su última palabra y el sueño o visión acabó. El problema es que él tenía un hijo con cada mujer diferente y la última estaba embarazada y tú te pones a pensar, ¿qué pasó aquí? ¿Quién es el problema? ¿Él o ellas? ¿Y cómo es posible que cometiste un error o tuviste un fracaso y en vez de reflexionar, pensar, analizar, vuelves y lo cometes una y otra vez por 7 veces? Es triste saber que una sola persona es causante de 7 hijos que son al final los más inocentes de este tipo de fracasos. Debemos entender que si cometemos un error una vez, debemos corregirlo. Cometer errores no debe avergonzarnos, sino no arreglar el error. Y a esto se le llama falta de entendimiento. El entendimiento viene tras la inteligencia, el conocimiento, la experiencia, la sabiduría y la inspiración del Espíritu Santo, todo lo cual nos conduce a saber y hacer lo que es correcto. En Proverbios 4:5 dice: adquiere sabiduría, adquiere entendimiento y no te apartes de los dichos de mi boca. Versículo 7. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere entendimiento.
gana, consigue, alcanza, logra, obtén, procura, toma, coge entendimiento. En Proverbios 3:35 dice: los sabios heredarán honra, pero los faltos de entendimiento recibirán deshonra. Cuando nacemos somos como un vaso vacío, y conforme vamos creciendo el vasito empieza a llenarse de lo bueno o de lo malo. Hace unos días se me coló un video de una mamá que metía a su pequeña hija de 4 o 5 años en un cuarto y le dijo: en este cuarto puedes decir todas las groserías que quieras o sepas. Le dijo a aquella pequeña niña y la dejó encerrada con el celular prendido grabándola. Así que aquella niña, lo primero que se le vino a la mente es hacer una grosería muy conocida con el dedo de la mano. En realidad, no sé qué es lo que aquella mujer o madre estaba tratando de hacer con su hija, pero ese tipo de cosas debería de avergonzarnos. Sin embargo, estamos en un tiempo en que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Esos vasos que son nuestros hijos deberíamos de llenarlos de principios morales, espirituales, cosas buenas, buenas costumbres y sobre todo el conocimiento de Dios. Y la gente se enorgullece de llenar esos vasitos con basura. ¿Que no saben que todo lo que se siembra se cosecha? Hace algunos años visité a una mujer por cierta cantidad de tiempo, ayudándola en problemas graves de depresión. Pero algo que observaba era que su hijo pequeño pasaba todo el día en sus videojuegos, a los cuales no les había puesto atención. Pero un día me di cuenta que eran juegos violentos, sangrientos, llenos de golpes y muerte. Así que pude ver que aquel niño, como de 5 a 7 años, estaba lleno de espíritus muy malos, de violencia, muerte, destrucción, golpes y de matar, etc. Y que el plan del diablo era que cuando fuera grande matara a su propia madre. Yo le comuniqué esto a esta mujer, pero esto no penetró en su mente y le dije que hacía muy mal que su hijo pasara tantas horas en los videojuegos, que por qué no se deshacía de ellos. Y entonces me contestó que aquellos juegos eran famosos y que además eran muy caros, que cómo los iba a botar, y que además es que todos lo hacen. Es una realidad que las cosas espirituales no penetran en las personas, están bloqueados. Hoy en día vemos más parricidios que nunca, o sea, hijos matando a sus padres, padres que pensaron que sus hijos estaban bien porque estaban metidos en sus cuartos todo el día con sus videojuegos, y que lo que estaba sucediendo es que en realidad se estaban llenando de todo tipo de demonios. Los videojuegos son un portal de demonios. Las balaceras más graves y más conocidas en Estados Unidos, sucedidas en Texas, fueron por jóvenes que pasaban horas en los videojuegos. Tantos errores que hemos cometido como seres humanos, esposos, esposas, en nuestra guianza para nuestros hijos. Nos ha faltado tanto la sabiduría y el entendimiento. Demasiadas vidas truncadas que hoy están en la cárcel o en el cementerio. Padres separados, hijos en orfandad, etc. En Proverbios 3:5 dice: confía en Yahweh con todo tu corazón y no pongas tu confianza en tu propia sabiduría.
Y es una realidad que las personas sí están enfocadas en adquirir, solo que cosas distintas. Tienen una casi obsesión desproporcionada por lograr un incremento en lo material, en prestigio, en poder, en posición social. Solo están enfocadas en lo físico. Es necesario que expandamos nuestra mente y debemos crecer en inteligencia para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Debemos enfocarnos en adquirir entendimiento. Y una manera de lograrlo es utilizar más nuestra mente, aprendiendo, llenándola de información, pero buena información, como leer la palabra y guardarla en el corazón. El libro de los Proverbios está lleno de mucha sabiduría. Aprendan versículos junto con sus hijos. Y si lo hacen desde que son niños, harán una gran diferencia en la vida de sus hijos. Quítenlos de los celulares, de los videojuegos. Ellos dependen de ustedes como padres para su instrucción. Dios les está entregando almas inocentes en sus manos. Lo que tú siembres en ellos hoy será lo que cosecharás mañana. Hijos groseros, desobedientes, rebeldes, etc. Ten cuidado que estás sembrando en el corazón de tus hijos. En Proverbios 19:18 dice: corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Debemos enfocarnos en desarrollar un entendimiento más profundo. La verdadera sabiduría viene del entendimiento profundo de un tema. Debemos ser capaces de aprender nuevas capacidades, habilidades y adaptarnos a los cambios. Miren, nuestros hijos están muy adelantados en la tecnología. Pareciera que ya la traen integrada y muchas veces los niños de menor edad enfrentan peligros en la internet. Y nosotros, al no saber navegar en la red, no podemos ayudarlos en medio de peligros. Así que nunca es tarde para aprender. La internet está llena de cosas que roban la inocencia de nuestros hijos. En Proverbios 15:14 dice: el corazón de los justos procura el entendimiento. En Proverbios 15:32 dice: el que rechaza la disciplina se aborrece a sí mismo, pero el que atiende a la reprensión adquiere sabiduría. En Proverbios 17:27 dice: el que refrena su hablar tiene entendimiento, y el que es paciente es un varón sabio. ¿Qué pasa cuando analizamos nuestra vida? Tenemos que preguntarnos: ¿qué pensé? ¿Qué dije? ¿Qué sentí? ¿Qué hice? Cuando nos hacemos este tipo de preguntas, podemos ver si somos personas organizadas, si estamos haciendo las cosas bien, o si simplemente estamos repitiendo constantemente los mismos errores, ya sea como padres, como hijos, como hermanos, como ciudadanos, como esposos. El entendimiento es uno de los aspectos esenciales en el proceso de conocimiento por parte del sujeto. Una relación que muestra la relación entre la mente y el objeto a través del ejercicio del conocimiento. El conocimiento que es la base del entendimiento. El entendimiento implica prestar atención a todo para comprender la raíz esencial. El entendimiento en sentido estricto, es decir, en lo que significa comprender la experiencia más allá de la intuición. Es pensamiento. Una cosa es intuir, es decir, ver, oír,
tocar, etc. Y otra es pensar en lo que vemos, escuchamos o tocamos. La persona entendida es aquella que es capaz de comprender los detalles, obtener el significado, tener la capacidad para evaluarlo, beneficiándose de ello y conocer la acción que se demanda. El entendimiento es aquella facultad que diferencia a los seres humanos de los animales. El entendimiento muestra la capacidad de discernimiento racional que potencia la liberación en la toma de decisiones. Esta capacidad de discernir muestra la posibilidad que tiene el ser humano de diferenciar aquello que es correcto de aquello que no lo es. El entendimiento muestra el valor del buen juicio, es decir, de obrar a partir del sentido de la prudencia. El conocimiento es la base del entendimiento. El entendimiento implica poner atención en cada cosa para poder captar la raíz esencial. Además del plano del conocimiento, la capacidad de entendimiento también tiene una gran influencia en el contexto de la comunicación interpersonal, puesto que dos personas pueden llegar a un entendimiento mutuo a través del poder de la palabra, es decir, pueden comprenderse al escucharse. Es una realidad que necesitamos tener un entendimiento desarrollado en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Cuántas parejas se casan y a tan solo unos meses de casados se divorcian? Y en los papeles de divorcio dice por causas irreconciliables. No se entienden, no se comunican. Y por lo regular, lo que los unió no fue un amor verdadero. Una persona entendida es aquella que es capaz de comprender los pormenores de un asunto. Sin embargo, las personas actúan en base a sus emociones descontroladas, son arrebatados, furiosos, se ciegan por el enojo, no reflexionan. Y a personas así no les puede ir bien. Al rato vienen los arrepentimientos, pero ya es tarde. Usaron palabras que hirieron, no pidieron disculpas, mucho menos perdón. Y hay tantas personas heridas y lastimadas por el mundo. En Salmos 32:9 dice: no sean como el caballo o el mulo, que no tienen entendimiento y que tienen que ser sujetados con freno desde su juventud, pues de otro modo nadie se acerca a ellos. ¿Qué es el entendimiento en lo espiritual? Significa que poseemos y que fomentamos las creencias que guiarán nuestros pensamientos y nuestras acciones. La fuente del entendimiento es Dios, y el ejemplo supremo se manifiesta en la espléndida coordinación y manera de funcionar del universo, en la que cada creación desempeña un propósito particular y armonioso, sin ningún conflicto o problema, debido a la falta de discernimiento por parte del Creador. En Salmo 136, del 4 al 9 dice: al único que hace grandes maravillas, porque su misericordia es para siempre. Al que hizo los cielos con su sabiduría, porque su misericordia es para siempre. Al que afirmó la tierra sobre las aguas, porque su misericordia es para siempre. Al que hizo los grandes luminares, porque su misericordia es para siempre. Al sol, para que domine en el día, porque su misericordia es para siempre. Y a la luna y las estrellas, para que dominen en la noche, porque su misericordia es para siempre.
Es una realidad que el entendimiento es algo necesario aún en las cosas que parecieran más simples. Me decía un cuñado, el cual sabe hacer casas empezando de cero hasta completar todo su diseño. Tiene muchas habilidades y algunas veces consigue un ayudante y le explica lo que tiene que hacer y luego se da cuenta que en realidad no lo entendió, ya que se equivoca al realizar el trabajo. El que él comprenda y entienda claramente su trabajo, ya sea por la experiencia de tantos años, no significa que así sea con cada persona. Les pondré otro ejemplo. Mi mamá, una mujer de oración y lectura de la palabra, he visto su fidelidad a lo largo de los años. Me estaba comentando que tenía una tubería rota y que había pasado casi 2 semanas batallando por el agua. Le pidió a uno de mis hermanos, pero por una razón u otra no le ayudó. Luego a otro hermano y pasó lo mismo. Así que buscó a un señor y luego a otro, y ella, ante la necesidad del agua, ya no sabía qué hacer. Entonces el Espíritu Santo le dijo: hazlo tú misma. Mi mamá tiene 79 años, pero recordó cómo en alguna ocasión vio a mi hermano componer el problema de la tubería. Así que se fue a la ferretería y acomodó los tubos, los selló y luego abrió la llave de paso y quedó muy contenta de arreglar esa situación. Ahora busca trabajo de fontanería. No se crean, eso es broma. Muchas cosas podrían ser evitadas en la vida si nuestro entendimiento estuviera más desarrollado, aún en las cosas cotidianas de la vida. Y es que la falta de entendimiento nos ha llevado a cometer muchos errores, a lastimar muchas personas e incluso a autodestruirnos. Es una realidad que nadie nace siendo sabio, pero tenemos 2 opciones: buscar la sabiduría o enfrentarnos a las consecuencias de no tenerla. En Proverbios 1:2 en adelante dice: para adquirir sabiduría y disciplina y para entender expresiones de inteligencia, para recibir instrucción, reverencia, justicia, juicio e integridad, para impartir sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes entendimiento y buen juicio. En Proverbios 2, del 1 en adelante dice: hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras en tu corazón mis preceptos, e inclinas tu oído a la sabiduría y tu corazón tomas al entendimiento, e invocas al entendimiento y alzas tu voz a la inteligencia, y la procuras como a la plata y la buscas como a un tesoro, entonces comprenderás la reverencia a Yahweh y hallarás el conocimiento de Dios, porque Yahweh concede la sabiduría y la ciencia y la inteligencia surgen de su boca. Los beneficios de atender la sabiduría. En Proverbios 3 del 1 al 4 dice: no te olvides de mi ley, hijo mío, y tu corazón guarde mis mandamientos, pues te serán añadidos largos días y años de vida. No se aparten de ti la paz, el favor y la verdad, sino átalos a tu cuello y escríbelos en las tablas de tu corazón, para que encuentres favor y misericordia, favor y entendimiento ante Dios y ante los hombres. Dichosos o felices es el hombre que adquiere sabiduría y la persona que adquiere entendimiento. Pero ¿qué pasa cuando una persona es falta de entendimiento? Eso significa que le es escaso, carente, necesitado, desprovisto, mermado de discernimiento, de sabiduría. Es una persona que él mismo está en un peligro constante,
y pone en peligro a los que lo rodean. Esto también lo llevará a equivocarse continuamente y estará propenso e indefenso a malas compañías y no tendrá precaución en comprometer su palabra y caerá en todo tipo de trampas. En Proverbios 1:7 dice: la reverencia a Yahweh es el principio de la sabiduría, pero los inicuos desprecian el conocimiento y la disciplina. Son personas que abandonan la senda recta y andan en caminos tenebrosos. Son personas que se gozan en hacer el mal y festejan el modo de vivir de los malvados, cuyos caminos son torcidos y desviados sus senderos. A estas personas no les espera nada bueno. En Proverbios 2:22 dice: pero los pecadores desaparecerán de la tierra y los inicuos serán desarraigados de ella. Voy a compartirles algunos ejemplos. Las personas que hacen competencia de quién ingiere más licor o más cerveza. En esto participan mujeres que al acceder ante tanta bebida pierden el sentido. Y esto abre una puerta para ser violadas sin ni siquiera poder recordar qué pasó o qué persona pudo abusar de ellas. Personas manejando bajo el efecto del alcohol no solo ponen en peligro su propia vida, sino la de terceras personas que al final son inocentes. Jóvenes que se involucran en gangas y que hacen todo tipo de delincuencia, robos, asesinatos, asaltos, etcétera, etcétera. Y hoy están pagando las decisiones equivocadas en cárceles de por vida. Y que son jóvenes adultos que no soportan la idea de esta realidad y en las cárceles se suicidan. Y una mala decisión puede cambiar nuestra vida para siempre. Por eso Dios nos recomienda instruir a nuestros hijos en sus caminos, mandamientos, preceptos, valores cristianos, morales, espirituales. Dios nos ha dado almas en nuestras manos, que son nuestros hijos, y que hoy en día muchos padres lloran, ya sea por la muerte o por la cárcel de sus hijos, porque les faltó sabiduría y entendimiento para guiarlos en la vida. Respecto a eso te digo que mientras haya vida, siempre hay oportunidad para cambiar. El problema es que hemos entrado a una generación que se ha adelantado a todo tipo de prácticas. Cada vez son los preadolescentes de 10 a 15 años que cometen todo tipo de actos sin pensar, desde masturbarse, sexo, que ya son padres siendo niños, se introducen en gangas, narcomenudeo, otros son hasta sicarios, etc. Cuando no tienen ni la mínima idea de las consecuencias de todos sus actos y de las repercusiones que les traen sus acciones. En Proverbios 15:21 dice: la locura es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre inteligente enderezará su caminar. En Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento, corrompe su alma el que lo hace. En Proverbios 17:18 dice: pasé junto a la heredad del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. El poder entender las consecuencias de nuestros actos nos puede llevar a pensar 2 veces antes de cometerlos. Ya vimos la importancia que es tener desarrollado nuestro entendimiento, tanto para la toma de decisiones como para realizar todo tipo de trabajos, ya que si no entendemos las instrucciones, ¿cómo vamos a armar desde cosas simples hasta cosas complicadas? O simplemente cuando decimos, es que no entiendo matemáticas, se me dificulta. No hace mucho le pregunté a un compañero que si sí escuchaba los audios que le mandaba, y él me dijo que sí, que los pone,
pero que no los entiende. Me preocupó este comentario porque me dije, ¿y si esto mismo le pasa a otras personas que no entienden lo que les digo o les decimos en el canal? Ya que este canal es para todos. En 1 Corintios 2:14 dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. En Eclesiastés 3:19 dice, en realidad los hombres y animales tienen el mismo destino, unos y otros mueren por igual, y el aliento de vida es el mismo para todos. Todo es vana ilusión. Y todos los que paran en el mismo lugar del polvo fueron hechos todos, y al polvo todos volverán. ¿Quién puede asegurar que el espíritu del hombre sube a las alturas de los cielos y que el espíritu del animal baja a las profundidades de la tierra? ¿Cuál es la diferencia entre animal y ser humano? Los humanos pueden pensar en ciertas cosas y están motivados por sus instintos, intelecto y lógica. Los animales son incapaces de razonar y simplemente se dejan llevar por sus instintos. Pero desgraciadamente, en este mundo donde Dios no es quien gobierna, ni en el mundo, ni en nuestra vida, y mucho menos en nuestra mente, muchos seres humanos solo se guían por sus instintos. Solo piensan en cómo saciar sus deseos carnales. Son materialistas, consumistas, solo piensan en el hoy y son egoístas, etc. Y si hablamos de creyentes, se han quedado tomando su lechita cómodos en sus congregaciones, son inmaduros espiritualmente, son los que traen divisiones en las iglesias. En 2 Corintios 4:4 dice, aquellos a quienes Dios ha cegado sus mentes para que no crean, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria del Cristo, que es la imagen de Dios. La Biblia que yo leo es la Pechita, y según el texto arameo, tiene más sentido que Dios mismo sea quien decida a quién cegar, ya que Él es justo y misericordioso, ya que de lo contrario le estaríamos dando un poder al enemigo de poder cegar nuestras mentes. Después de la resurrección de Jesús, Él se le apareció a 2 de sus discípulos, que iban conversando de los acontecimientos ocurridos con Jesucristo. En Lucas 24, del 15 al 16, dice, y conversando y discutiendo uno con el otro, sucedió que Jesús vino y los alcanzó y caminaba junto con ellos. Observen, versículo 16, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Ellos se fueron conversando con Jesús todo el camino, sin embargo, no lo reconocieron. Versículo 30 y 31. Aconteció que al sentarse con ellos a la mesa, tomó el pan y bendiciéndolo lo partió y les dio. Y al instante le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él fue quitado de ellos, y este velo es puesto por la dureza de corazón. En el versículo 25 dice, entonces Jesús le dijo, oh insensatos y duros de corazón. En el versículo 25 dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y duros de corazón, para todo lo que los profetas han hablado. Y cuando los discípulos reconocen a Jesús y sus ojos son abiertos, observemos el versículo 32.
y le decía el uno al otro: ¿no estaba endurecido nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? En Lucas 24:44 dice: y les dijo: estas son las palabras que les hablé, estando todavía con ustedes, que era necesario que tuviera cumplimiento todo lo que estaba escrito referente a mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Él les abrió su mente para que entendieran las Escrituras. Sí, ellos eran sus discípulos. Lean todo el capítulo 24 de Lucas. Y aún no entendían todos los sucesos acontecidos, ni siquiera la misma Escritura, hasta que Jesús mismo abrió sus mentes. ¿Qué es lo que no nos permite ni ver ni comprender? Es la dureza de nuestro corazón. En Ezequiel 12:3 dice: y tú, hijo del hombre, prepara el equipaje del desierto de día ante sus ojos. Sal al desierto desde tu lugar, a otro lugar ante sus ojos. Quizás entiendan, aunque son una casa rebelde. Tanto la dureza de corazón como la rebeldía ponen un velo en nuestros ojos espirituales. ¿Y cuándo se quita este velo? En Daniel 10:12 dice: entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Dice: te propusiste en tu corazón entender y humillarte. En Romanos 1:21, yo les recomiendo que lean todo el capítulo 1 de Romanos. Dice: porque supieron de Dios, pero no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, siendo entenebrecido su insensato corazón. ¿Para qué? Para que no entendieran. Y como no se propusieron llegar a conocer a Dios, los entregó ¿quién? Dios, a una mente vana para que hicieran lo indebido. Y el resultado de todo esto, vamos al versículo 29, dice: estando colmados de toda iniquidad, fornicación, crueldad, perversidad, avaricia, rencor, homicidio, altercados, falsedad, malos pensamientos, murmuración, calumnia, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, insensatos, desobedientes a los padres, que no tienen estabilidad ni afecto, ni tranquilidad, ni compasión. Quienes, aunque saben del juicio de Dios, no lo ignoran, lo saben. Que los que andan en tales cosas, Él los condena a muerte. No solo andan en ellas, sino que también se unen en compañerismo con los que la hacen. ¿Qué significa la palabra insensato? Es falto de sensatez, tonto o fatuo. Ahora, ¿qué significa sensato? Es prudente, cuerdo, de buen juicio, tiene la capacidad para sopesar las consecuencias antes de actuar. Cuando leemos Romanos 1 nos damos cuenta que todo el capítulo 1 es el reflejo de esta generación y la actualidad mundial. Todo lo que está sucediendo en la tierra está explicado en el capítulo 1 de Romanos. Léanlo, por favor. En Proverbios 1:29, por cuanto aborrecieron el entendimiento y no eligieron la reverencia a Yahweh,
el desvío de los faltos de entendimiento acabará con ellos. En Proverbios 1:7, la reverencia a Yahweh es el principio de la sabiduría, pero los inicuos desprecian el conocimiento y la disciplina. Inicuo significa malvado e injusto. Malvado es una persona que tiene desprecio mental por la justicia, la rectitud, la verdad, el honor, la virtud. Maldad en pensamiento, vida, depravación, pecaminosidad y criminalidad. En pocas palabras, todo esto se encierra en la palabra pecado, que no es más que la transgresión consciente de los preceptos de Dios. Son acciones contrarias a la ley de Dios. En 2 de Corintios 3, del 13 al 17, dice: no como Moisés se colocaba un velo sobre el rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Versículo 14, pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, durante la lectura del Antiguo Pacto, permanece el velo sobre ellos. Y no les es revelado que por el Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo sigue colocado sobre su corazón. Pero miren el versículo 16. Pero al volverse alguno de ellos al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor mismo es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Recuerdan la historia de la conversión de Saulo, o sea, Pablo, quien era perseguidor de la iglesia? Pueden leer el capítulo completo de Hechos 9. En el versículo 17 y 18 dice: entonces Ananías se dirigió a él a la casa y, habiendo impuesto las manos sobre él, le dijo: Saulo, hermano mío, nuestro Señor Jesucristo, que se te apareció en el camino cuando venías, me ha enviado para que te sean abiertos los ojos y seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese mismo momento cayeron de sus ojos algo parecido a escamas, y los ojos fueron abiertos, y levantándose fue bautizado. Con todas estas citas nos damos cuenta que realmente hay un bloqueo en nuestras mentes, en los ojos del corazón. Hay algo que es necesario que caiga de nuestras vidas, que está provocando que vivamos vidas limitadas, bloqueadas, estancadas. En vez de ir para adelante, vamos en retroceso como los cangrejos. Hay un espíritu que se llama cuerdalón, que te tiene atado y te va jalando, la cuerdita la va jalando para atrás. También está el espíritu de reversa, por eso dicen las personas: es que no puedo avanzar en los caminos de Dios, porque hay muchas fuerzas malignas que obran para que no puedas dar pasos de fe. Recordemos que el Señor Jesucristo hablaba en parábolas, y de lo contrario no hablaba. En Marcos 4:9 dice: el que tenga oídos para oír, entienda. Y cuando se quedaron solos, los que lo acompañaban juntamente con los 12 le preguntaron con respecto a la parábola. Y Jesús respondió: a ustedes les es concedido conocer el misterio del reino de Dios. Pero fíjense, la separación. Pero para los que están afuera, todas las cosas son en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, para que no se arrepientan ni les sean perdonados sus pecados. Y les dijo: ¿no entienden ustedes esta parábola?
¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? Y esto era porque si bien lo seguían multitudes, todos y cada uno tenía razones diferentes en su corazón. Algunos lo buscaban para obtener pan, otros sanidad, otros lo admiraban. Al final todas estas multitudes fueron esparcidas porque no lo buscaban de corazón. Y eso pasa hoy en día. A algunos les gusta escuchar historias acerca de Jesús, otros buscan sanidad, otros simplemente asisten a las iglesias rutinariamente porque están acostumbrados, otros porque han hecho lazos de amistad entre los hermanos, otros buscan encontrar un hombre bueno como pareja o una mujer cristiana para esposa. Son pocos los que buscan de corazón a Dios. Por eso, a pesar de que las personas van por años a las congregaciones, nunca han tenido un encuentro real con Dios. En Jeremías 29 del 12 al 13 dice: entonces me invocarán y orarán ante mí. Cuando me busquen con todo su corazón, me encontrarán, declara Yahweh. En segunda de Crónicas 7:14 dice: pero se acuerda mi pueblo, el cual es llamado por mi nombre, y oran y suplican ante mí y se convierten de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora mis ojos también estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. En Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, santifiquen sus corazones. Humíllense y hagan lamentación, que su risa se torne en aflicción y su alegría en tristeza. Es muy difícil que tú busques a Dios con todo tu corazón y no lo encuentres, porque cuando Él ve la intención de tu corazón, Él se dejará encontrar por ti, porque Él recompensa a los que lo buscan. Cuando venimos a Cristo en la manera correcta, Él quita el velo, las tinieblas que cubren los ojos del corazón. Él nos da una mente nueva, sana, renovada. Pidámosle al Señor sabiduría, entendimiento, discernimiento. Pidámosle que abra nuestra mente para comprender las Escrituras, para conocerlo, para amarlo, para guardar su ley y sus preceptos. En Salmo 119:73 dice: tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. En Salmo 51:10 dice: oh Dios, crea en mí un corazón puro, y tu buen espíritu renueve mi interior. En Romanos 12:1 dice: y no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube Verdad Superior o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia
hallará el bien.